Queridas amigas y amigos de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, muy buenos días para todos y para todas. Pues estamos transmitiendo en la ciudad de Ensenada, Baja California, en este día, jueves 18 de agosto del 2022. Bienvenidos a la plataforma 4B TV, nuestro programa En el Surco, un programa que pues, es de los más exitosos de Cuatro Vientos, de la plataforma. La verdad, créame que los alcances que tienen los programas de En el Surco dejan por mucho atrás a los demás programas, a las audiencias, pero queremos agradecerles siempre el que esté con nosotros. Por lo mismo, le pedimos que, pues, si le gusta nuestra programación, no nada más en el Surco, pues le den un like a toda la página, incluso a nuestra página en Facebook, y también, pues, invite a gente que usted conozca que considere que le pueda gustar la programación y los contenidos de Cuatro Vientos, tanto en cuatrovientos.net como en nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube y también en Audiomack, que tenemos ahí los spots de los audios de programas y entrevistas que hemos realizado aquí, o cápsulas informativas también muy interesantes sobre temas culturales, sociales, ambientales, feministas, en fin, una programación muy rica, muy amplia. Bueno, el día de hoy, amigos y amigas, en el Surco, la verdad está muy interesante el tema que se va a tratar el día de hoy. Fíjese que tanto Avelina Ramírez Ruiz, que es jornalera zapoteca del Valle de San Quintín, es secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, conocido como SINJA, y también fundadora y presidente de la Asociación Civil Mujeres Unidas de Defensa de Jornaleras e Indígenas, MUDGI, así como un queridísimo amigo de muchos años, a quien le agradecemos mucho también el que esté con nosotros colaborando en su programa En el Surco, Lorenzo Rodríguez Jiménez, activista social triqui, actualmente radicado en el municipio de San Quintín, también secretario de organización del SINJA. Bueno, nos han solicitado tratar un tema que, créame, está en este momento siendo cada vez más y más importante, porque el sindicato, nos comentaba hace un momentito Avelina, lo ratifica Lorenzo, el sindicato en este año y prácticamente desde el último trimestre del 2021 está creciendo de una manera muy importante. Y eso son muy buenas noticias para los jornaleros, pero son pésimas noticias para muchos agroempresarios y obviamente también para las autoridades laborales en el estado de Baja California, que sabemos que tienen una práctica común de favorecer casi siempre, en la mayoría de los casos, los temas laborales a los que se enfrentan cuando los jornaleros dicen hasta aquí. Y bueno, el tema de la inspección es ya urgente. La inspección laboral en los campos agrícolas de Baja California ya no puede ser atendido por una o dos personas. Esto tiene que requerir una reorientación de la política pública del gobierno de Baja California en la materia de la inspección laboral en los campos agrícolas de Baja California. Y ese es el tema. Galicia, bienvenida, buenos días. Lorenzo, Avelina, buenos días también para ustedes. Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, este es un tema del que hemos venido platicando en relación con los jornaleros agrícolas. Es un problema en general que padece la clase trabajadora, pero en grado extremo se expresa en el caso de los jornaleros agrícolas, y como lo vimos ahora con el accidente de los mineros de minas carboníferas, pues también con ellos. Ahora que escuchaba lo que sucede allá, Avelina, Lorenzo, me acordé mucho de ustedes, de los jornaleros agrícolas, porque están en situación similar. Hasta que se ocurrió el accidente y quedan ahí adentro de la mina inundándose y sin poder salir 10 trabajadores, que pues ojalá y estuvieran bien, pero ya pasó mucho tiempo. Ahí están haciendo trabajo intentando sacar los cuerpos. Bueno, pues recordé que la situación que ustedes tanto han descrito, son trabajadores que tampoco tienen realmente seguro social. A última hora estaban buscando los nombres porque no sabían ni quiénes eran los que estaban ahí. Y luego por ahí nos dimos cuenta pues de una serie de irregularidades de dimensión muy similar a las que ustedes padecen, y me quedé pensando, bueno, pues tampoco en las minas hay inspección de la Secretaría de Trabajo, de los inspectores del trabajo, para garantizar
que se respeten los derechos de los trabajadores. Ustedes lo han visto toda la vida, pero últimamente han estado exigiendo una y otra vez las inspecciones porque se ha levantado, va poco a poco levantándose la inconformidad y el movimiento de los jornaleros. Me gustaría, Avelina, que en este caso empezáramos con Lorenzo Rodríguez, que propuso el tema, continuar con las inspecciones. Y Lorenzo, por favor, pues dinos tú qué es lo que tienen pensado hacer, cuál es la situación y qué es lo que tienen pensado hacer como sindicato y como jornaleros. ¿Los están escuchando? ¿Ya tuvieron reuniones con las autoridades, con el secretario del Trabajo? ¿Ya les hicieron por lo menos un ofrecimiento o un compromiso de cubrir esta enorme deficiencia que hay de inspectores para todo el Valle de San Quintín y en general para los jornaleros agrícolas del Estado? Adelante y bienvenido al Surco, programa de los jornaleros agrícolas. Lorenzo, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días nuevamente a todas y a todos. Creo es un gusto nuevamente volver a participar y estar presente en este programa. Sabemos que, bien ya lo dijo Javier, estar tomando mucha importancia. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema y con pues hablar de la realidad que está pasando dentro de los campos agrícolas, ¿no? Durante muchos años, ustedes saben que era muy difícil que la voz de los propios, de las propias trabajadoras y trabajadores se pudiera pues dar a conocer, se pudiera visibilizar las condiciones. Entonces, creo que poco a poco vamos ganando ese espacio y pues les agradecemos infinitamente a ustedes como medio de comunicación por este espacio. Creo que nos está sirviendo a todos para dar un paso importante, ¿no? Y pues prosigo con lo siguiente, que tiene que ver directamente con el tema de inspecciones. Y me gustaría, para la gente que no nos ha estado siguiendo o es la primera vez que nos están acompañando en este programa, pues comentarles que no ha sido fácil, ha sido algo muy, muy complicado, muy difícil poder presionar a las propias autoridades para que las autoridades correspondientes pudieran empezar a agendar o poner en su agenda este tema tan importante que es el tema de las inspecciones. Entonces, no ha sido fácil. Sí se ha hecho durante muchos años, pero ha sido toda una simulación y lo decimos con toda la palabra. ¿Por qué? Porque venían, tomaban algunas fotos, algunos videos, salían con algunos compañeros trabajadores, incluso déjenme comentarles que en los momentos más difíciles del movimiento de 2015, cuando se decía ante los medios de comunicación, tanto local, estatal y nacional, e incluso internacional, que la situación de San Quintín estaba muy complicado, el gobernador Kiko Vega vino a tomarse una foto en uno de los campos agrícolas con su compadre, porque sí son compadres, Julio Mesa, precisamente dueño de Rancho Santa Mónica, y pues fue la gran portada que apareció en muchos periódicos, ¿no? Entonces, donde mi amigo pescador deportivo de él, se iban a los torneos de pesca deportiva en Baja California Sur. Exacto, hay varios conocidos ahí, ¿no? Algunos políticos que también, ahí en senadenses, por cierto, que también los acompañan de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que el gobierno siempre ha tratado de hacer una simulación referente a este tema cuando se decía que las cosas están mal o cuando se denuncia que las cosas están mal y se solicita se haga una intervención adecuada de la autoridad correspondiente para atender esta situación dentro de los campos agrícolas, pues siempre había sido así, ¿no? Entonces hasta este año, como bien lo comentaste, Javier, creo se logró algo muy importante, presionar más a las autoridades, pero ustedes mismos fueron testigos, ¿no? De todas las veces que nosotros denunciamos ante aquí en este espacio con ustedes de que el señor Alejandro Arregui no tenía intención ninguno de sentarse a platicar
de sentarse en una mesa de trabajo para empezar a escuchar los planteamientos y los temas que nosotros traíamos, o que seguimos trayendo, mejor dicho, y ustedes vieron todo lo que se tuvo que hacer para este espacio. Por cierto, nos sirvió para seguir visibilizando mucho eso, de denunciar falta de interés, falta de empatía, falta de compromiso con los trabajadores pues de la autoridad estatal, ¿no? Entonces, y más todo esto se suma a los paros que se dieron dentro de los campos agrícolas. Ahí fue donde se empezó a presionar un poco más, y pues una suma de diferentes actividades logra por fin pues generar una mesa de trabajo. Y pues esto fue muy importante porque se logra una mesa de trabajo permanente, una comunicación permanente con las autoridades correspondientes o autoridades laborales para darle seguimiento a estos temas. A partir de ahí se empieza precisamente a generar fechas para empezar con las inspecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que arrancan las inspecciones, pues recibimos muchas denuncias de las propias trabajadoras y de los propios trabajadores nuevamente, que no se estaban llevando a cabo, como decía la propia Secretaría de Trabajo, que las entrevistas iban a ser aleatorias, que no iban, que ellos no tenían ninguna lista para entrevistar a los trabajadores que los patrones querían, son mayor confianza de ellos, y por supuesto iba a hablar maravillas de la empresa, maravillas de las condiciones de trabajo, y los trabajadores mismos empiezan a denunciar esto, ¿no? Decir, es que sí llegaron dentro de los campos agrícolas, pero nos sacaron de los campos agrícolas a nosotros, solamente dejaron a unos cuantos para que hablara con ellos. Incluso nos tocó una ocasión, que ahorita nos platicará su experiencia nuestra compañera Avelina, con un rancho allá de, creo que es Agrícola Colonet, donde sacaron a los trabajadores, sabían que iba a haber inspección ese día, y sacaron a los trabajadores a un parque, al parque de la delegación de Colonet, a dejarlos ahí un rato, y otros los llevaron a otra parte, movieron varios camiones de la misma empresa de trabajadores que estaban contratados bajo el sistema de saliendo y pagano, es decir, que no les otorgan ningún tipo de prestación, ningún tipo de derecho. Entonces ellos solamente reportaban que tenían, por ejemplo, supongamos que en realidad tenían 600 trabajadores laborando, pero al momento de la inspección solamente reportaban 100 o 50 trabajadores que tenían dentro de los campos agrícolas. Entonces las empresas siguen poniendo mucha resistencia. Creo que esto es un claro ejemplo. Recibo una llamada anónima, estaba yo trabajando, se lo comunico a la compañera Avelina, y la compañera Avelina se traslada hasta el Parque Colonet, que nos queda casi una hora de distancia de donde nosotros estamos hasta este lugar. La compañera se traslada de forma inmediata, y allí encuentra algunos camiones. Lamentablemente los trabajadores no quisieron hablar por miedo, y aparte pues estaban bien manipulados por la propia empresa, ¿no? Incluso no sabían que los habían sacado por el tema de inspecciones, ¿no? Pensaron que los sacaron por buena onda para que fueran a descansar un rato en el parque, y una vez que pasaran las inspecciones, los iban a regresar nuevamente a su centro de trabajo para continuar realizando su labor. Eso fue lo que me comentó el compañero que me marcó. Me dijo, nada más que yo soy chofer de una de las unidades, entonces yo no me quiero comprometer, no quiero que des mi nombre, no quiero que des mi teléfono, no puedo aportar nada más, solamente te aviso que esto es lo que está pasando, ¿no? Que no se me hace justo. Entonces, y así como ese tipo de llamadas, recibimos muchas llamadas, que afortunadamente ha habido mucha gente, muchos compañeros y compañeras que ya están perdiendo poco a poco, están perdiendo ese miedo y están empezando a denunciar. Y creo que y entre esos hay muchos casos humanos. Por ejemplo, lo que nos comentan los compañeros es que pues en algunos ranchos los inspectores ya llegan y parece que ya llevan como una lista de trabajadores con quienes van a platicar. Y pues aquí es donde nuevamente hago un llamado, porque siempre ha sido nuestra respuesta con los propios compañeros y compañeras trabajadoras, de que
ok, si tú ya miras una autoridad laboral, si tú sí estás en esa área, ya miras una autoridad laboral dentro del campo, si él no se acerca contigo, tú tienes todo el derecho como trabajador de acercarte con esa persona, acercarte y pedir que te entreviste, que hable contigo. Ellos tienen esa obligación. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que podríamos nosotros hacer como trabajadores, de no quedarnos callados, oiga, pues yo también trabajo en esta empresa y yo sí quiero denunciar lo que está pasando. Todo eso va a servir, y con esto también me quiero ir con lo que pasó en Rancho Los Pinos, que también las compañeras y compañeros guardias de seguridad que sabían que iban a hablar de una u otra forma, o decir algo, o denunciar lo que está pasando dentro del campo, lo que hicieron fue alejarlos, cambiarlos de área, alejarlos, ponerlos más lejos, donde no iba a ir a inspeccionar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su área de inspecciones. Entonces, creo que son situaciones muy delicadas, son testimonios de los propios trabajadores, son denuncias, y muchos de ellos lo hemos podido corroborar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a las autoridades? Pues que haya transparencia en estos procesos, que haya transparencia para que las inspecciones realmente sirvan, porque en mi informe yo puedo poner que ya realicé 30 inspecciones en el Valle de San Quintín, en diferentes campos agrícolas, pero el resultado, ¿cuál va a ser? Si en realidad no platico con los que tengo que platicar. Entonces, pero pues esto tiene que ver tanto por parte de las autoridades, que haya transparencia en el trabajo que ellos realizan, así como por parte de los propios trabajadores, que no se queden callados, ¿no? Porque si yo me quedo callado y digo, es que tengo miedo de denunciar, es que tengo miedo de hablar, es que qué tal me pasa esto, pero si yo no denuncio, ¿cómo voy a esperar un resultado diferente? O sea, el resultado, por supuesto, va a ser que todo está bien si yo no digo nada. Y si los pocos que hablan dicen que está bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo puedo esperar yo algo diferente? ¿O cómo puedo esperar que una inspección realmente tenga un impacto diferente o un resultado diferente a los que hemos visto durante años? Entonces, creo que es una tarea de todos nosotros, y nosotros como organización seguimos trabajando, seguimos presionando a las autoridades, pero también hacemos ese llamado a los propios trabajadores, ¿no? Con los que hemos tenido contacto directo, que han sido muchos, sí les decimos el tema, tratamos de convencerlos, tratamos de concientizarlos y decirles, queremos lograr, queremos que haya un resultado diferente, hablemos, no nos quedemos callados. Es momento ya de perder el miedo, no podemos seguir, porque si seguimos con miedo, los resultados van a seguir igual. Y por más que el sindicato siga levantando la voz, siga denunciando, siga presionando a las autoridades, difícilmente va a haber un resultado diferente, porque con eso la autoridad laboral va a argumentar y va a decir, es que yo ya acudí a ese campo, y ese campo, con los 10 o 15 o 20 que yo platiqué, dijeron que todo está bien. O sea, ¿cómo quieres que yo también ponga algo que yo no identifiqué, algo diferente, o alguna violación hacia los derechos de los trabajadores, si yo no lo escuché de ningún trabajador, o ningún trabajador me denunció, me dijo eso? Pues las preguntas que yo le hice me dijo que todo está bien. Entonces creo que es una tarea de todos, es lo que debemos de entender. Perdón, es lo que debemos de entender, con esto culmino, que no va a ser tarea de una sola parte. Por supuesto, sabemos que tenemos una contraparte muy fuerte, que son las empresas, que ya les platiqué cómo pues, más o menos está funcionando, y esto no es nada comparado con lo que pasaba antes. Antes era mucho peor todavía, o incluso había mucha gente que no creía que los empresarios fueran capaces de realizar este tipo de actividades con tal de cubrir que en realidad están violentando los derechos de los trabajadores. Entonces, ellos son capaces de eso y mucho más. Los sindicatos de protección patronal son cómplices, por supuesto. Ellos están aliados con los patrones para seguir violentando los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Presionar a las autoridades, que haya transparencia en estos procesos, pero también decirle a las compañeras y a los compañeros trabajadores que también ellos tienen una responsabilidad aquí. Ellos necesitan hablar, ellos y ellas necesitan perder el miedo para poder obtener
un resultado, para que en el resultado se refleje la realidad que está pasando dentro de los campos, necesitamos denunciar. Con eso me quedaría. Gracias. Y muchas gracias, Lorenzo. Bueno, yo tengo por lo menos un par de preguntas inmediatas. Una es, ¿en qué situación quedó todo este proceso de la entrega de utilidades? Que por ahí fue por donde empezó ahora el movimiento, con los trabajadores solicitando pago de utilidades. Y por ahí fue donde empezaron ustedes a solicitar que los inspectores se presentaran a los centros de trabajo. Ya se venció el tiempo, nos gustaría conocer cuál fue el resultado y si hay un proceso, si están dando seguimiento a algún proceso de denuncias en los casos en que no se cumplió. Y la otra pregunta es, del total de centros de trabajo, de ranchos que hay, de campos agrícolas, empresas, ¿cuántas han sido inspeccionadas que ustedes sepan? Y si hay algunas en especial que ustedes hayan pedido que vayan a inspeccionarlas y que les digan no, porque como es aleatorio, pues no salió en el volado, a ver cuál sí y cuál no. Entonces, pues si quieres, Lorenzo, inicia tú la respuesta y luego ya pasamos con Avelina, que nos comente la experiencia concreta que tuvo en este rancho de Punta Coronel. Y por supuesto sus opiniones también. Sí, gracias, Olga. Sí, perdón, sí, nomás voy a intervenir rapidito para dejar el espacio a la compañera Avelina. Sin duda, la compañera ha hecho un gran trabajo, ha estado ahí tratando de poner el mayor tiempo posible de su tiempo para pues tratar de atender las quejas, las denuncias que llegan. Y creo que esto seguramente ella tiene más información todavía que yo en estos temas, entonces me gustaría dejarle el espacio a ella sobre el tema de, tenemos algunos resultados ahí que me platicó levemente con los ranchos con el cual se empezó todo esto, que tiene que ver precisamente con rancho de Felipe Ruiz y el rancho de Rancho Nuevo Produce, que son ranchos donde se solicitó, se inspeccionara, incluso por eso se generó el primer acercamiento y mesa de trabajo con la autoridad laboral. Entonces creo que pues hay algo de información ahí, pues, referente a la lista de las empresas que se han inspeccionado. La verdad sí no tengo tampoco esa información. La compañera Avelina es la que tiene el contacto directo con la autoridad laboral, entonces ella es la que tiene información de primera mano. Yo me podría inventar algunas cifras, pero no tiene caso teniendo que la compañera Avelina pues aquí con nosotros. Entonces, en referente al tema de denuncias, eso sí creo que sí es importante aclarar de que hay, por ejemplo, cuando el tema de utilidades, cuando se vence una fecha, tienes hasta un año como trabajador para demandar, para hacer una denuncia, una demanda correspondiente contra tal X empresa. Entonces, todavía no se vence ese plazo para los compañeros que no han podido hacerlo, no se han animado a hacerlo. Es importante informarles que todavía tienen tiempo, ¿no? Que se va a vencer pues hasta mayo y junio del próximo año, la fecha para poder poner alguna denuncia, una demanda en contra de dicha empresa. Segundo, el proceso, ya una vez poniendo la demanda o la denuncia, las autoridades tendrán que darle seguimiento, realizar las inspecciones. Es importante también aclarar que hay dos tipos de inspecciones, que una es la ordinaria, la que programan las autoridades, no le notifican a la empresa: Avelina, te notificamos que te vamos a ir a inspeccionar la semana que viene, y envían incluso un documento: queremos que nos des permiso de entrar en tu centro de trabajo, vamos a ir tantas personas, etcétera, ¿no? Entonces es un documento que se envía con anticipación
a la empresa, por eso es que preparan todo, ¿no? Esas son las inspecciones ordinarias, pero hay extraordinarias cuando existen muchas quejas dentro de la empresa, muchos trabajadores denuncian y son repetidas las denuncias sobre una sola empresa, entonces se podría solicitar una inspección extraordinaria. Esa sí ya no se notifica, se genera un documento que va a respaldar a la autoridad laboral que va a acudir en esta empresa y pueden llegar en cualquier momento y presentar, con el simplemente hecho de presentar ese documento, ellos podrán ingresar, así quiera o no la empresa, al centro de trabajo. E incluso a mí me emociona más esa parte de que ojalá que todos fueran inspecciones extraordinarias, porque las denuncias se están recibiendo, pero también falta más denuncia por parte de los trabajadores. O sea, al final, si queremos exigir algo, hay que darles herramientas a estos señores, ¿no? Hay que decirles, mira, es que esto es lo que está pasando. Y creo que ustedes se dieron cuenta en una de las transmisiones en vivo, también cuando llegó la autoridad laboral con Felipe Ruiz Arellano, ese es como, para entenderlo, ese fue una inspección extraordinaria, porque los trabajadores estaban en paro, o sea, no estaba programado esa inspección, estaban en paro los trabajadores exigiendo que inspeccionaran a la empresa, exigiendo sus utilidades. Entonces, la autoridad laboral llegó, y no sé si se acuerdan, la compañera Avelina se acordará, que solicitaron media hora para regresarse, generar el oficio y regresar y ya entrar dentro de la empresa, poder solicitar de manera formal ya los documentos que tienen que ver con el tema de utilidades de la empresa. Entonces, eso fue una inspección extraordinaria. Y ya las otras que se han hecho, donde ha habido un sinnúmero de violaciones, pues esas ya son ordinarias, que se programan, se avisan a las empresas, tal día te voy a visitar, amigo. Entonces, prepárate, barre tu casa, limpia tu casa, si tienes alguna basurita ahí, trata de levantarlo, que todo se va bien, ¿no? Entonces, porque te voy a visitar tal día. Como todo mundo, yo creo, incluso cuando alguien te visita, ¿no? Viene un familiar, un amigo, tú dices, bueno, pues no lo vas a recibir con la casa todo desordenada, ¿verdad? Entonces siempre tratas de limpiarlo y de decir, a ver, las apariencias, ¿no? Entonces al final... La basura bajo la alfombra, esconder. Exacto. Esconder o llevar a los trabajadores en el parque, llevar a los trabajadores en algún lugar donde no te vean, o incluso descansarlos ese día, volverse buen patrón y decir, ¿saben qué? Mañana no vamos a laborar porque, pues, nomás porque quiero que ustedes se tomen un descanso, van a estar muy estresados, ¿no? Entonces, creo que todo esto se va generando, ¿no? Pero ya, con esto yo dejo mi participación. Sí, muchas gracias, Lorenzo. Avelina, ¿qué es lo que nos puedes decir tú sobre lo que has estado, te hemos visto, pues ahí de manera constante con los trabajadores cada vez que llaman al sindicato, cada vez que se enteran ustedes, ahí vas tú, va algún otro compañero, van los que pueden en ese momento movilizarse, y te vimos en este rancho que mencionó ahorita, de Felipe, se me olvidó el nombre, el Rancho Nuevo, y te vimos también en los demás, ¿no? Hasta el último. Pero ahorita decía Lorenzo que existen dos tipos de inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias. Y las inspecciones extraordinarias, pues se pueden realizar, la puede realizar la autoridad sin previo aviso al patrón, llegar ahí en ese momento. Por eso creo que tiene razón Lorenzo cuando dice ojalá todas fuesen extraordinarias. Bueno, ¿cuál es la experiencia que tú has visto respecto a las inspecciones, Avelina? Ya la vez anterior nos comentaste que creo que había nada más 2 inspectores y a duras penas los movían porque ni siquiera les dan viáticos, recursos, gasolina, en fin, que todo parece estar diseñado para que no haya ninguna inspección. ¿Cuál es la experiencia que tienes al respecto, Avelina? Sí, Olga, pues
Lamentablemente, hasta el día de hoy, tú preguntabas, ¿no? ¿Cuántas empresas han sido inspeccionadas? Estamos esperando la reunión con Alejandro Arregui para precisamente que nos den un informe de cuántas empresas ya fueron inspeccionadas, solamente ordinarias, ¿no? Todavía nosotros no tenemos la respuesta. Nosotros entregamos una lista de empresas que se necesitan inspeccionar, primero por las utilidades y un sinfín de irregularidades, pero está pendiente ese informe de la Secretaría del Trabajo para nosotros saber cuáles sí y cuáles no. Entonces, y también la respuesta de utilidades que me dicen, ya la tenemos. Lo de Rancho Nuevo, Rancho Fragaria, ya está, pero no han venido a dar ese informe, no a nosotros, sino a los trabajadores, porque creo que la deuda la tienen con trabajadores, no con el sindicato. Entonces, el sindicato solamente está para vigilar que se cumpla el trabajo que a ellos les corresponde. Entonces, la experiencia que hemos tenido con las inspecciones han sido lamentablemente horribles, pésimas. Las empresas, los patrones están acostumbrados a hacerlo como ellos quieren, definitivamente, y que nadie puede decir nada. Este rancho de Agrícola Dos Mares, déjame decirte que ese día que el compañero Lorenzo me habla y me dice, ¿sabes qué? Esto está pasando. Y dije, es tiempo de ir a cerciorarnos si realmente es cierto y cómo funciona. Entonces, sí, definitivamente lo bueno, y eso estoy esperando que se genere la reunión con Alejandro Arregui para que nos aclare qué hacía la gente en el parque. ¿Qué hacían los 25 camiones en el basurero de 10 Ordaz? ¿Qué hacía esta gente? Miren, es tan duro lo que voy a decir y tan cruel que para que la gente no hablara, para que la gente no dijera nada, les pagaron 500 pesos ese día. Además, sacarlos de la jornada laboral. A nuestros compañeros. Ahora sí, oye, Avelina, ese es un indicador muy interesante. Quiere decir que pueden pagarlos. Hay mucho dinero de por medio, Olga. Hay mucho dinero que ellos tienen, que los mismos trabajadores han generado. Es su propio dinero. Y qué bueno que los agarraron, ¿verdad? Que agarraron su dinerito, se fueron con su dinerito. Lo malo es no poder denunciar públicamente. Yo tengo algunas fotografías de cómo fueron los camiones hacia el basurero. Hemos estado, no somos detectives, pero sí habría que investigar porque, bueno, esta empresa está acostumbrada a comprar a quien sea, con los millones y millones de dinero que generan las y los trabajadores. Entonces, a ese nivel llegaron las inspecciones y definitivamente yo en ese momento agarré el teléfono y avisé a la Secretaría del Trabajo, esto y esto está pasando. Y pues hubo una respuesta, llegó la Secretaría del Trabajo a pedir algunos nombres. Afortunadamente sí les dieron algunos nombres de los trabajadores para checar la lista de la empresa y la lista de ellos. No sé cómo salió, porque como digo, todavía no tenemos esa reunión informativa de parte de la Secretaría del Trabajo, pero a ese grado llegan los patrones. Entonces se juega mucho dinero, es peligroso, es riesgoso el trabajo que nosotros estamos haciendo, denunciar precisamente esa corrupción que hay dentro de las empresas, cómo son amenazados, cómo son comprados, de qué manera quieren salir con la suya, porque hay millones y millones de dólares de por medio, no estamos hablando de pesos, dólares. Entonces, el gigante que tiene la Secretaría del Trabajo enfrente es un monstruo muy grande. Y creo que la Secretaría del Trabajo
es incompetente, es incapaz, no tiene las herramientas para hacer frente. Y lo decimos de esa manera porque tenemos un inspector en San Quintín, un procurador, sin carro. ¿Para qué quieren gasolina si no tienen carro? Entonces, la pregunta está en el aire. ¿Cómo van a hacer las inspecciones? ¿Cómo pueden acudir a un llamado? ¿Cómo se pueden trasladar? Si tiene que venir un carro, como decían, es que tenemos que rentar un carro en Tijuana para ir a hacer las inspecciones allá en San Quintín. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué quiere un inspector si no tiene carro, no tiene gasolina, no tiene la autoridad o el permiso o la autorización para desplazarse a un rancho? Oye, Belinda, me gustaría mucho si nos pudiese hacer el favor, ahorita, perdona que te interrumpa, pero para no dejarlo que posteriormente se pierdan los datos. ¿Me repites el nombre de la empresa donde se dio esto que Agrícola Dos Mares en Colonet. Dos Mares. Dos Mares, la de Julio. Agrícola Dos Mares en Colonet. Es la de Colonet. Oye, ¿qué siembra? ¿Cuántos trabajadores tiene en promedio? Obviamente ya sabemos que van, vienen, hay temporadas altas, hay temporadas bajas. ¿Cuánto paga, si se pudiera saber? Y hacia dónde se destina su producción, por favor. Ellos siembran pepino y tomate, la mayor parte, pero ya empezaron a sembrar fresa. Y hasta donde tengo entendido, en esta ocasión tenían 600 trabajadores. ¿Cuáles los que movilizaron? A los que movilizaron en esta vez, porque ya estaba la temporada baja, entonces tenían pocos trabajadores, pero sí llegan a tener como 3,000 trabajadores hasta donde yo tengo entendido. Puede ser que me equivoque en estas cifras, porque tienen mucho el trabajo informal de saliendo y pagando. Entonces, y la mayor parte de su producto es de exportación, va a los Estados Unidos. Estamos hablando entonces de una empresa un poco más arriba de las medianas, ¿verdad? No, es una empresa muy grande. De las importantes. Javier, hasta donde tengo entendido, el dueño es, yo tenía entendido que era japonés, ahora me dicen que es un estadounidense, pero igual los que manejan esta empresa, pues son mexicanos. Y ustedes saben que los mexicanos, pues estamos, híjole, no sé en qué nivel estamos de corrupción, ¿verdad? Pero entonces, precisemos, Avelina, para que tampoco se nos vaya a ir el tema. No es la empresa de este señor Mesa, es la empresa que está trabajando. Son los Núñez. Los Núñez. Vamos a decir que vienen siendo así como los gerentes. Son los representantes legales y son los que coordinan. Es una familia. Son los hermanos, las esposas. Por eso cuando va a Secretaría de Trabajo, con que se entere uno lo que está pasando, se enteraron todos. Y todos a trabajar y a movilizarse para quedar bien con la autoridad. O sea que no nada más son dueños de un solo rancho, tienen varios más repartidos entre los familiares y conocidos, amigos, compadres y todo esto. Son una sola familia los que están, ¿cómo se dice? Están administrando la palabra, administrando la empresa. Dices tú que posiblemente el dueño real sea una compañía transnacional que se dedica a comercializar este tipo de productos en los Estados Unidos. Así es. Okay, así es. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, fíjense, hasta dónde llega la corrupción, y digo la corrupción porque muchas veces el patrón o el dueño manda utilidades, aguinaldo, vacaciones, inclusive tengo entendido que manda hasta el dinero para comprar nuevos camiones, pero no se compran nuevos. Ahí hay una gran corrupción y lamentablemente la gente piensa que con dinero se puede todo, pero no es así. Yo estoy a favor de la justicia
y siempre lo he dicho, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a terminar con la corrupción, él lo ha decretado, pero lamentablemente la corrupción radica en nuestra mente. Claro. Una última pregunta sobre el tema, sobre este tema en particular, para que entres tú también, Olga. Pero a mí me gustaría saber, ahora dices, están también transformando ya la siembra, ya aparte de pepino y los otros productos, ya están sembrando, ya están cosechando fresa. ¿Esa fresa la comercializan directamente o la entregan a Berrimex o la entregan a Driscoll, por favor? Son datos que todavía no tenemos clarificado, que estamos en eso, estamos haciendo una investigación más profunda para seguir denunciando. Definitivamente yo creo que el sindicato va a seguir trabajando para denunciar, pero no queremos nada más como inventar cosas, tenemos que tener todo bien claro para seguir denunciando públicamente a estas empresas, sobre todo porque el trabajo del sindicato es defender los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas. A nosotros no nos importa tanto que si hay ganancias y cómo exportan, no, lo que nos importa es la manera en que están violentando los derechos de las y los jornaleros. Lorenzo mencionaba un poco acerca de las inspecciones, por ejemplo, en Rancho Los Pinos, que es otra empresa agrícola que produce tomate y pepino. Es su fuerte de ellos. Y en 2015 sacaron un video de que era la mejor empresa de calidad, certificada, todo en regla. Hoy hemos tomado el reto, porque creo que el sindicato, eso es lo que ha demostrado, que tiene dignidad, tiene transparencia y está dispuesta a avanzar hasta donde sea posible, sin importar las consecuencias de tocar a esta empresa. Nadie se ha atrevido a meterse y denunciar públicamente lo que está pasando con Rancho Los Pinos. Déjame decirte que las inspecciones que hizo Secretaría del Trabajo, y qué bueno que tenemos este medio de comunicación para clarificar que nosotros como SINJA, como Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros, no tenemos la oportunidad de entrar a hacer esas inspecciones. Número uno, para los trabajadores que piensan, porque me lo han dicho, cuando ustedes entraron, no, nosotros no entramos, entró el sindicato de la CTM, entró la Secretaría del Trabajo juntamente con los representantes legales de la empresa a hacer las inspecciones. Nosotros no podemos entrar definitivamente. Nosotros todo el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde afuera. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Los llevaron al empaque. En el empaque, lamentablemente hay dos mayordomas. No voy a decir sus nombres por ahora. Yo ya los tengo. Pero ellas se encargaron de amenazar a las mujeres y diciéndoles con estas palabras: si abres la boca, mañana te quedas sin trabajo. ¿Quién se quiere quedar sin trabajo? Nadie. Mas, sin en cambio, las amenazaron, no les permitieron hablar. Además, todas las anomalías que siguen pasando dentro de, y siempre han pasado. Esto no es nuevo, Olga, Javier, Lorenzo, no es nuevo, siempre ha pasado. Pero ¿quién se atreve a denunciar? Los trabajadores son amenazados, tienen miedo, están en riesgo de perder su trabajo, de que los corran. Mire, hay maltrato, hay abuso laboral, hay descuento de salarios. No tienen ni un día de descanso, ni uno, Olga, así como lo escuchas. Aunque el contrato dice que puedes trabajar 6 días y descansar 1, ellos no pueden descansar. ¿Por qué? Porque el señor no quiere, o los empresarios, los dueños, no quieren perder. Ellos trabajan todo el tiempo. Si tú quieres descansar el domingo, también te castigan. Y más si vives dentro del campamento El Vergel. Vivir dentro del campamento El Vergel tiene un precio. Dicen que no te cobran renta, pero tiene un precio y se la cobran a los chinos.
Se lo cobran de tal manera que tú no puedes vivir ahí y descansar un día. Tú no tienes el permiso, el derecho de descansar un día. Entonces, tienen ahora sí que la mano de obra cautiva. Exactamente. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Las mujeres dicen, no puedo descansar, inclusive no tengo tiempo de nada. Para lavar la ropa de los niños. No, ellos tienen que, oh no, Olga, es increíble lo que sigue pasando. Y luego, ¿qué pasa con las personas que no tienen rendimiento o que se atreven a descansar? Los sacan del campamento, aunque vinieron del sur de México, porque se dan el lujo de ir por nuestra gente, traerlos, pero no me rindes, o estás haciendo algo que no es, que está en contra de mis intereses, vas para afuera. Hemos recibido denuncias cuando dicen, es que me quiere sacar a las 6 de la tarde, ¿y dónde voy? No, óyeme, ¿cómo lo puedes sacar? Desalojos. Oye, se parece mucho a la situación de los trabajadores que se llevaban a las fincas enequeneras en Yucatán. Se los llevaban a la fuerza, bueno, aquí es la fuerza de la necesidad, del hambre, y así, bajo esas condiciones, los tenían trabajando. Y los hacían trabajar hasta reventar, literalmente hasta morir, y les salía mucho más barato tenerlos así que darles condiciones laborales dignas, porque podían agarrar a otro trabajador y hacerlo trabajar hasta que reviente y así hasta el infinito. Bueno, ahorita en la información que nos daba Lorenzo sobre las inspecciones, el tipo de inspecciones que hay, en el papel que están establecidas, también se señala que cuando una empresa se niega, ¿verdad?, a ser inspeccionada, recibe una multa de hasta 448,000, casi 450,000 pesos. En este caso, yo digo que el delito o la irregularidad, la conducta indebida es mayor, porque no solamente no es que se nieguen, sino le mienten a la autoridad, simulan, engañan, sacan a los trabajadores, yo creo dejan nada más a los incondicionales o a los más temerosos para que digan lo que la empresa quiere que diga, y el inspector, que de por sí tienen la vista gorda, se hacen de la vista gorda, pues ya revisaron la empresa y todo está perfecto. En este caso, creo que si la Secretaría de Trabajo cumpliese con sus obligaciones, la multa y las sanciones debieran ser mayores, porque no se trata solamente de que se nieguen a la inspección, sino que están engañando, están mintiendo, están causando un fraude a la ley, un fraude al reglamento, un fraude al procedimiento de inspección. No sé qué pienses tú, Lorenzo, sobre eso, y luego ya regresamos contigo para estar intercalando, Avelino. Adelante, Lorenzo, si por ahí te puedes hacer visible y escucharnos, si nos estás escuchando, creo que fue al baño. Bueno, ahí entonces, está. Okay. No. ¿Sí escuchaste la pregunta, Lorenzo? Perdón, no, la última pregunta no. Sí estaba escuchando lo de la pregunta es en multas. ese sentido. Tú nos comentaste el tipo de inspecciones que hay, y yo agrego que según la ley, cuando una empresa se niega a ser inspeccionada, se le establece una multa de 448,000 pesos. Que en este caso, ustedes ya relataron con detalle de lo que hicieron para evitar una inspección adecuada, pues la irregularidad es mayor, Lorenzo, porque no se trata de que se negaran a la inspección, sino que hicieron un fraude a la ley, un fraude al reglamento, un fraude al procedimiento de inspección, mintieron, engañaron, simularon al sacar a los trabajadores. Entonces, en este caso también debe haber una sanción, y una sanción, incluso pienso, por lógica, una sanción mayor a los 448,000 pesos que establece el que se nieguen a una inspección. Sí, sin duda alguno, pero para poder lograr eso, vuelvo a lo mismo. Yo entiendo perfectamente el temor de las trabajadoras y de los trabajadores, las mañas que tienen las empresas de
cómo intimidar. Ellos tienen estos tipos de estrategias muy eficaces de cómo intimidar a los trabajadores, de cómo usan a nuestra propia gente, que son los que están al mando de estas empresas como mayordomos generales o encargados de las diferentes áreas de cosecha que ellos tienen para, pues precisamente intimidar a las compañeras y a los compañeros para que no hablen, para que no denuncien, y sin duda falta un gran trabajo por hacer para lograr que se hagan las denuncias correspondientes, que no los trabajadores, creo que este va a ser el primer paso para lograr lo que comentas, es que los trabajadores pierdan el miedo, las trabajadoras pierdan el miedo, que denuncien, que hablen, que ya no permitan que sigan pasando este tipo de cosas que se están denunciando en este espacio, y eso sería una parte muy importante para poder avanzar, ¿no? La otra parte importante, por supuesto, necesitamos autoridades que no les tiemble la mano, para aplicar la ley, para sea quien sea, ya sea un pariente, ya sea que sean compadres, ya sea que sean conocidos, ya que sea que se conozcan, porque todo el mundo está metido en la política y a veces se deben favores entre ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que no permite avanzar, esto es lo que no permite dar ese paso que se necesita para poner castigos ejemplares, ya sea económicos o algún tipo de sanción ejemplar para las empresas, algunas empresas agrícolas. Creo que por ahí podríamos empezar. Una vez, fíjate que esto me recuerda, Olga, Javier, una reunión que tuvimos con la licenciada Luisa María Alcalde, ya tiene como 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente de la fecha, que tuvimos esta reunión, donde estuvimos platicando con ella y le decíamos, es que esto es lo que está pasando en el Valle de San Quintín, y ella, bueno, al final se quedaron en palabras, pero estas fueron palabras de ella y se los transmito. Decía, tenemos que trabajar de la mano, tenemos que trabajar en equipo, vamos a empezar a poner sanciones ejemplares para las empresas que incumplan con sus obligaciones. Una vez que vayamos avanzando, poniendo esas sanciones ejemplares, seguramente las demás empresas se van a ir alineando poco a poco dentro de la legalidad. Esas fueron palabras de ella, ¿no? Y la verdad, cuando yo los escuché, estábamos así de frente, estábamos poniendo en la situación, y yo dije, wow, no, pues yo creo que eso sería, creo que la licenciada le dio al clavo, creo que eso es lo que tenemos que hacer, autoridades, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, todos los que estamos presionando, la población en general, de una u otra forma, denunciando lo que está pasando. Creo que todos esperamos eso, que las autoridades pongan como ejemplo a ciertas empresas para que vean que la ley va en serio, que lo que se está establecido en la ley sí se está empezando a cumplir. Cuando vean que les sale más caro, cuando las empresas se den cuenta que les sale más caro pagar $500,000 por abusar, por mentir, por todo lo que ya mencionaste, Olga, o incluso una cantidad más alta, cuando vean que esa cantidad es más alta que corromper a las autoridades, que corromper a los propios trabajadores, que corromper a los encargados, a los choferes y a las personas más cercanas que están aquí trabajando y laborando, cuando se den cuenta que les genera mayor gasto lo otro, entonces van a empezar a cumplir con la ley, ¿no? Entonces, creo, la licenciada decía, así como ellos tratan a los trabajadores que se atreven a levantar la voz, que se atreven a denunciar y que los ponen en listas negras, que los señalan, que ya no les dan trabajo, que los despiden, etcétera, así debemos de ser con las empresas. Esa política podríamos manejar con las empresas que están incumpliendo para que los demás se den cuenta que el gobierno está hablando en serio. Sí, pero como dices, bueno, hay que denunciar por ahí, empezar, y también esa voluntad política de las autoridades, porque hasta ahorita, pues como tú dices, wow, sonó muy bonito, pero en este caso de la violación de los derechos a los trabajadores, a los jornaleros agrícolas, es lo mismo, el principio es el mismo que en el problema de la violencia y la criminalidad. Si se permite la impunidad, el problema continúa.
Me gustaría mucho aclarar lo del rancho Dos Mares, porque recordamos que estábamos en plena pandemia. En julio de 2020, creo que fue este mismo rancho donde los trabajadores pararon labores, se plantaron frente a la empresa, cerraron, bloquearon la carretera. Creo que es el primer bloqueo que se hace después del movimiento de 2015, y lo que estaban pidiendo era que les pagaran el jornal de ese día, del día trabajado, y realmente resultaba conmovedor porque fue en el tiempo en que todos andábamos muertos de miedo, paniqueados con lo de COVID, todavía no estaban las vacunas, y veíamos allá a los jornaleros, muchos de ellos pues sin el cubrebocas, como podían estar, amontonados, exigiendo el pago de su salario. En aquel tiempo, y es lo que me gustaría que precisaran siguiendo las preguntas de Javier, en aquel tiempo hubo una cosa rara, no se sabía quién era el dueño del rancho. Apareció como propietario un coreano, Jai Caguano, algo así se llama, y tenían efectivamente como representante legal a un Núñez, a Edgar Núñez, y se echaban la pelotita uno al otro hasta que finalmente creo que fue el coreano el que dijo, ¿Japonés? Bueno, el japonés, Jai japonés. Caguano. Es japonés, entonces Jai Caguano, y finalmente él aceptó la responsabilidad de pagar los sueldos que no les estaban pagando a los jornaleros allí en plena pandemia, ¿no? Que iban a trabajar. Bueno, ¿quién es finalmente el dueño? Porque ya hablamos de este japonés, hablamos de los administradores Núñez, y tú mencionabas a Julio Mesa. ¿Quién es el dueño de Dos Mares, Lorenzo? Ok. A ver, Adelino, perdón. Okay. Perdón, adelante. Ahí está, Julio Mesa es del rancho Santa Mónica. Es otra empresa. Dos Mares está administrado por los Núñez, y ese paro laboral que tú mencionas, fíjense, esta empresa ha sido tan inteligente y tan lista que ha utilizado a los trabajadores para arreglar problemas internos que ellos tienen. Por ejemplo, ahí se dijo que los trabajadores incendiaron la camioneta esa que le prendieron fuego ahí en la carretera. No, fueron ellos mismos porque tenían un problema interno. Entonces han utilizado solamente a los trabajadores. Ese día nosotros, pues afortunadamente pudimos acudir. Fue el 13 de julio del 2020, si no me equivoco. Así es. Y el otro protagonista es Arnulfo Silva, que también está disputando ahí el terreno de la propiedad, pero aparentemente después de ese movimiento se quedó ya Caguano, ya con la titularidad del rancho, salvo que las autoridades digan otra cosa, ¿verdad? ¿Tú qué sabes al respecto, Lorenzo? Sí, mire, así rapidito con el historial de este grupo de empresarios. Delincuentes. Así empezó todo este problema desde hace muchos años. Primeramente, déjenme comentarles que siempre ha habido inversión extranjera con esta empresa. Eso es sin duda, nomás que los prestanombres han sido durante toda la vida, así como en México, pero en esta zona los Silva, aquí sin duda tenemos que hablar de ellos, y los Silva, Joel Silva, fue el primer administrador, Ramón Silva, y no me acuerdo de otros, pero son Arnulfo Silva, y incluso uno de los hijos de uno de ellos recibió un premio, ¿no? Está en nuestro consejo aquí, de aquí del municipio,
Uno de los hijos de ellos está ahí como premio, Es recibieron ahí consejero fundacional. exacto, de la alianza que Ok, hicieron ok. con Morena. Y previamente tuvieron a un tío como delegado municipal en Camalú, ¿verdad? No, ese es el mismo que estaba de delegado en Colonet. En Colonet estaba en la delegación de Colonet, Sí, es donde estaba está. de delegado, y una vez que empezaron las elecciones aquí en el municipio para el Consejo Municipal Fundacional, él es uno de los 5 consejeros hasta el día de hoy. Es de los que Sigue palomeó Bonilla y los aprobó el Congreso del Estado. junto con nuestra amiga Que Miriam llegan Cano. que llegan con la Junto con exdiputada Miriam Miriam Cano, Sí, sí. ¿Perdón? y que llega como concejal también por su amistad con Miriam Cano. Exactamente, entonces fue toda una alianza ahí donde recibió premio uno de los hijos de ellos, a pesar de que durante muchos años se ha denunciado que han sido o son una de las empresas más explotadoras del Valle de San Quintín. Ese tipo de gente es el que tenemos ahorita en el Consejo Municipal Fundacional. Bueno, ha sido, lo que pasaba aquí es que Joel Silva, o los Silva, mejor dicho, para no decir, no equivocarme en nombres, los Silva eran los que administraban el rancho, así como hoy lo está haciendo los Núñez. Los Núñez. Entonces, había inversión extranjera, los Silva eran los que administraban este rancho, por eso se llamaba Agrícola Colonet. Han ido cambiando de razón social, entonces Agrícola Colonet era administrado por los Silva. Es importante también comentarles que el 95% del personal que tienen es gente de saliendo y pagando. Es gente saliendo y pagando, es decir, no dan ningún tipo de prestación a los trabajadores. El outsourcing. Entonces, outsourcing, exacto, para irnos rápido. Entonces los Núñez, que ahora son los administradores, ellos tienen una empresa de transportes. Entonces los Silva contrataban los servicios de los Núñez para llevar personal a los campos. Entonces, los Núñez no eran dueños, no, tenían un porcentaje, pero muy mínima. Pero el problema es que la deuda fue creciendo. De los Núñez, no podía, los Silva no le podían pagar la deuda del transporte porque transportaban, ellos tienen muchos camiones, tienen alrededor de 30 hasta 40 camiones, si no me equivoco, los Núñez, que son los camiones famosos aquí en el Valle, compañera Avelina, que ha visto todos los que están pintados con colores blancos, con verde, esos son de los Núñez, son camiones de los Núñez. Hay muchos transportes y todos llevan personal hasta Colonet, o esa parte de allá, y la mayoría son gente saliendo y pagando. Entonces, poco a poco, los Silva se fueron endeudando con los Núñez, entonces los Núñez poco a poco se fueron metiendo a la empresa. Una vez que los Núñez se fueron metiendo a la empresa, entonces empezaron a cobrar la deuda que tenían los Silva con ellos. Los Silva nunca pudieron cubrir esa deuda y ahí es donde viene la disputa. Es cuando ellos pelean por convertirse también en dueños o ser administradores de la empresa. Entonces empezaron a pelear y hubo una disputa anterior a la acción que ustedes están hablando, que fue en 2020, ha habido muchos movimientos ahí, gente armada, gente que ha estado ahí usando siempre a los trabajadores. Posteriormente a eso, se llega a lo de 2020, cuando ya es una disputa. El día que se hizo el paro, en ese día no fue un paro organizado por los trabajadores, fue un paro organizado por los Núñez y por los Silva, en la disputa de un pozo de agua, que era lo que les proveía agua a ellos, cosecha. Entonces, como estaba esa disputa, usaron a los trabajadores para ponerse a favor de uno de ellos, precisamente por eso, al final la demanda de los trabajadores era que les pagaran ese día, porque ellos, por órdenes de ellos, carretera, como se resolvió a favor, o sea, la ley resolvió a favor de uno de ellos, que mentiría si digo quién fue el que ganó en esa ocasión. Entonces, supongamos que yo y Avelina estamos disputando un terreno
y Avelina me gana de forma legal. Entonces yo lo que hago es, para meter presión a las autoridades y denunciar corrupción en el proceso, hago un paro, cierro carreteras y presiono a la autoridad para que se vuelva a reabrir el caso y podamos y exigir transparencia. Algo así fue lo que ellos hicieron. Por eso usaron a los trabajadores ese día, pero al final del día nadie le quería pagar a los trabajadores, ¿no? Nadie le quería pagar a los trabajadores, y por esa razón los trabajadores al final empezaron a exigir. Nosotros nos tocó acudir en ese paro que se hizo, no nos querían dejar entrar, al final logramos entrar, llamamos a la Secretaría de Trabajo, también acudió y entramos juntos y platicamos con los trabajadores, y a través de la gestión de la Secretaría de Trabajo y nuestra intervención logramos que se le pagara a todos los trabajadores. Pero platicamos en esa ocasión con uno de los Núñez que estaba enfrente ese día, que fue al que le quemaron el carro, la camioneta que quemaron en medio de la carretera, fue de uno de ellos, porque no les querían pagar el día a los trabajadores, y platicamos con ellos, ¿no? Y ellos estaban acusando en esa ocasión directamente. Es obra de los Silva, ellos son los que organizaron a los trabajadores para que no trabajaran, y ahora los trabajadores están exigiendo que yo le pague a ellos, y cómo les voy a pagar si no laboraron, etcétera, etcétera, ¿no? Había toda una lloradera de una queja ahí por parte de uno de los nietos, creo que sobrinos de los Núñez, que era el que estaba en esa ocasión. Entonces, creo esto ha sido una disputa muy grande, y ahora los Núñez logran quedarse con Agrícola Dos Mares. Entonces, Agrícola Dos Mares ahora lo administran ellos, claro, con intervención extranjera, inversión extranjera, y los Silva se abrieron para Colonet. Ellos también tienen empresas agrícolas, que es la Agrícola Colonet. También está un poco más ya en la mera delegación de Colonet. Ahí ellos tienen también empresa, ellos también siembran. Entonces ha sido toda una disputa por parte de... Oye, y los Silva también tienen, me imagino, diversas irregularidades que son en este momento sujeto de simulación. Porque, fíjate, qué interesante, si nos fuéramos a analizar la historia de las 64 grandes empresas y medianas empresas que están operando en el Valle de San Quintín, y vamos a encontrar una cantidad de historias terribles. Ya no nada más en cuanto a la violación sistemática y tolerada por parte de la autoridad estatal de los derechos de los trabajadores, de la violación de los derechos de los y las trabajadoras del campo, pero también la forma en cómo se van creando estos grupos, estas organizaciones. De veras encontraríamos actos que de alguna forma van a reflejar la forma en cómo tratan a sus trabajadores. Y eso desafortunadamente no lo analizan las autoridades laborales, ¿sí? Porque es evidente que si ustedes lo están denunciando, y lo denunciaron los trabajadores en Dos Mares, hicieron lo que tenían que hacer para simular la inspección laboral, pues ya me imagino lo que sucede cuando no está la posibilidad de que exista una autoridad inspeccionando lo que hace en el día con el día. Es terrible, Lorenzo, es terrible, Avelina. Sí, por lo pronto agradecemos mucho la información que nos han dado, porque vamos a tener puesta la vista en este señor Arnulfo Silva, que se convierte en autoridad ya municipal, ¿verdad? Y tanta lucha, tanto esfuerzo por la municipalización de San Quintín, pues suena muy triste pensar que lo que hicieron fue acercarle más al enemigo a casa, y tenerlos ahora con mayor poder, porque ya no nada más son los rancheros o administradores que cometen estas tropelías con los trabajadores, sino que ahora van a ser sus honorables autoridades municipales, ¿no? Entonces, fíjate cómo se abre otro frente de pelea, de lucha y de concientización que tienen que tener los trabajadores para ver cómo van a votar el 24, en el año 24,
cuando se elija ya constitucionalmente a las nuevas autoridades municipales, porque ahí puede ser que quieran llevar, así como han estado utilizando a los trabajadores de Dos Mares, pues puede ser que quieran llevar a los trabajadores a manipular, a utilizarlos, pues para fletarse ellos en un cargo municipal, desde los cuales seguir fregándole la existencia a los trabajadores. ¿Qué piensas de eso, Adelina? Lamentable lo que ha pasado, que nos toca vivir ahora a nosotros, pero como en las telenovelas, creo que lo bueno siempre sale ganando. Dice un dicho ahí que lo que siembras cosechas. Y este es un mensaje para la gente que es amadora del dinero, que no se sacia, que mientras más tiene, más quiere. Y sería un mensaje también para las y los productores, empresarios de México, y especialmente aquí en Baja California. Ojalá y hagamos conciencia. Somos seres humanos, somos personas. ¿Por qué vamos a violentar? ¿Por qué vamos a esclavizar para llenar mis bolsillos? Si miren, hay un hombre muy rico en la historia, era el multimillonario en su tiempo y se llamó Salomón. Él tenía siervos y siervas que no se comparan estos empresarios aquí riquillos de Baja California, pero se creen que tienen comprado el cielo y la tierra, ¿no? Inclusive el rey Salomón tenía cantores, tenía grupos de música especialmente para relajarlo, tenía servidumbre, tenía como 700 esposas y 1000 y tantas concubinas. Que ni siquiera llegaba a conocer, ¿no? No, impresionante. Atiende más un gallo a sus gallinas que ese rey Salomón ayudaría a él. Impresionante la vida del rey Salomón, pero al fin de cuentas, él se extravió del camino de la verdad. Se extravió y aún con toda su riqueza se perdió en el camino. Yo quiero decirle a los empresarios que pensemos, analicemos. Al fin de cuentas, al fin de nuestros días, cuando nosotros nos muramos, y esta es una ley, dice que cuando nacimos llegamos desnudos, sin nada. Y sin duda cuando nos vamos igual. Porque tierra somos y tierra nos vamos a volver a convertir. Entonces, ¿por qué no construir juntos un mundo laboral, un ambiente laboral armonioso, que no estemos hablando de estas mafias, que no estemos hablando de del miedo, del temor que sembramos en los trabajadores? Si son ellos los que nos ayudan a cosechar los pepinos, los tomates, las fresas, ¿por qué esclavizarlos de esa manera? ¿Por qué no crear ese vínculo de armonía entre empleador y trabajador? ¿Por qué no construir y vivir felices? Vivir en mundo laboral feliz, trabajadores, empresarios, y a todos nos va a ir bien. Si nosotros, pero lamentablemente este monstruo de amor al dinero, el de no tener una llenadera, y que ellos están utilizando su inteligencia, su estrategia para meter los mismos, ¿no? Los mismos empresarios a que nos gobiernen, para que hagan de las leyes lo que ellos quieran, quebrantarlos, corromper. Ahora, yo le decía a algunos que se pasaron de Morena, ¿no? Del PRI a Morena, ya no tienen verde, blanco y rojo, ahora son guinda, ¿no? Pero mi mente ha cambiado, no. Las intenciones del corazón han cambiado, no, solamente nos cambiamos de color, nos cambiamos de camiseta. Como los camaleones.
como los camaleones, no hemos cambiado aquí. Andrés Manuel López Obrador dice no robar, no robar. Los No empresarios mentir, no han estado traicionar. robando el salario a las y a los trabajadores. No mentir, ellos han estado mintiendo una y otra vez. Han mentido y han traicionado al pueblo trabajador. Estás Entonces, hablando no robar, de Alejandro Arregui. no robar, no mentir y no traicionar al pueblo son los valores que nos ha inculcado Andrés Manuel López Obrador, y creo yo que lamentablemente aquí los empresarios, las grandes transnacionales han robado, han mentido y han traicionado al pueblo de México. Y yo, como lo decía, y no solamente nos vienen a robar nuestro salario, nuestra vida, se llevan el agua, el recurso natural, se llevan todo. ¿Dónde vamos a quedar? Entonces, el reto para el gobierno de Baja California es ¿cómo vamos a resolver? Y los vuelvo a retar. Resuelven un problema nada más, uno en San Quintín, uno, pero que sea resuelto de fondo. Y quiero ver cuándo se van a decidir a resolverlo, porque hasta el día de hoy no nos han resuelto nada, Lorenzo. Hasta el día de hoy estamos esperando una solución, una respuesta, y no la tenemos. Así Pues es que la están invitación aplicando la está... política de siempre, mi estimada Avelina, de simular que están haciendo algo y le dan tiempo para que entonces se apacigüe la gente y entonces sigan entonces abusando los patrones y ellos enriqueciéndose. No voy a decir que no voy a generalizar, pero puede haber algún funcionario o algunos funcionarios que sacan pues una muy buena raja de esa tabla. Mientras exista un status quo en donde todo sigue sucediendo tal y como viene sucediendo hace décadas, ¿sí? Y que pues al final de cuentas genera grandes utilidades para un pequeño sector de la cadena productiva y una enorme pobreza entre los que están generando una parte de esa riqueza. Pero utilizando, mi estimada Avelina, esta metáfora católica que utilizas con Salomón, el rey Salomón, a final de cuentas, lo que está sucediendo con muchos de estos empresarios, tampoco voy a generalizar, porque puede haber que existan por ahí, y de seguro existen, buenos patrones que están al tanto de lo que está, de las necesidades de sus trabajadores, ¿sí? Pero pues es que muchos de ellos están dominados por uno de los siete pecados capitales que menciona precisamente pues, Por varios, Javier. Bueno, el más evidente es el de la avaricia, ¿no? Esa avaricia, como tú lo dices, es que tengo y no me lleno. Y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y ese es el cuento de nunca acabar hasta que finalmente... Para ellos hay un círculo en el infierno, Javier, hay un círculo del infierno donde van a dar los que no tienen llenadera. Pero de nueva cuenta, estamos hablando de metáforas. En realidad, bueno, los ateos pensamos que, bueno, pues lo que tú haces en esta vida material, pues ahí se queda, ¿no? Y si tú lo disfrutaste, y lo disfrutaste alimentando y dándole total satisfacción a tu problema de avaricia, pues me vale gorro si en el infierno me voy a quemar o si existe o no existe, en fin. Bueno, Total, pero... aquí concluyo con esto. Mi última pregunta. ¿Qué van a hacer, Lorenzo, perdón, Avelina, qué van a hacer con este enorme problema que tienen ustedes enfrente? Es que es el tema, por un lado, de la denuncia, que es necesaria, o sea, de alguna forma se liga, los dos temas se ligan ahí, pero también con el tema de las inspecciones. Bueno, yo quiero nada más hacer un comentario ya para que esta sea la participación de cierre, Lorenzo y Avelina, de ustedes. Porque bueno, sin querer queriendo, y es que iban agarrados de la mano, esto de las inspecciones y lo de la denuncia. Finalmente terminamos, si se fijan, abordando los dos temas, cuando Lorenzo plantea pues que se tiene que vencer el miedo de los trabajadores a denunciar, pues para poder salir adelante, porque de nada sirve las inspecciones si no se denuncia. Entonces, esto me hizo pensar
en Lula da Silva, que en noviembre va para un trabajador líder sindical, que en noviembre va, yo creo, así me estoy así, que gane, va a ser electo de nuevo presidente de Brasil. Pero en Lula da Silva, siendo un sindicalista, hay un estudio que se hizo sobre el miedo y su efecto en los trabajadores. Y este estudio que lo hicieron Cristian Bedoya y Mónica García, son un estudio de brasileños, dice, está basado en un estudio previo de un especialista en derecho laboral, según Deming, que escribió en 1989 lo siguiente. Nada más voy a leer este pequeño párrafo. Dice, el miedo tiene un alto precio en las organizaciones de los trabajadores, ya que despoja a los trabajadores de su orgullo, los hiere y los priva de la oportunidad para contribuir en las metas que como organizaciones se han propuesto para lograr sus fines, una vida digna. Es por ello que se propone, pues, una serie de acciones para erradicar el miedo en el lugar del trabajo, que fue lo que sucedió ahora en este centro de trabajo donde se llevaron a los trabajadores fuera, ¿verdad? Para que no denunciaran, y ellos mismos, los que se atrevieron a darte la información, Lorenzo, dijeron, pero no me mencionen, ¿no? O sea, el miedo paraliza, el miedo te quita la dignidad, el miedo te hiere, te quita el orgullo y te quita la posibilidad, te paraliza y te quita la posibilidad de luchar por tus derechos. Yo nada más quería comentar eso porque aquí me empezó a dar vueltas en la cabeza desde que se tocó el caso con el que empezamos de los jornaleros de Dos Mares. Ahora sí, pues para cerrar, Lorenzo, ¿cuáles serían tus comentarios? Ya tu último ¿Qué van a comentario. hacer? ¿Qué van a hacer? Sí se puede conocer. Sin duda, creo que el CINJA, vamos a hablar en términos generales, el CINJA es una organización combativa, es una organización que ha demostrado que no nos tiembla la mano, así como a ellos no les tiembla la mano seguir violentando los derechos de las y los trabajadores en los diferentes campos agrícolas, a nosotros tampoco nos tiembla la mano señalarlos públicamente sobre estas violaciones que están haciendo, este tipo de abusos que están haciendo con los trabajadores y las trabajadoras. Pero al final de todo, lo que nosotros buscamos es que haya un equilibrio. Eso es lo que busca la organización, que haya un equilibrio, que no haya abuso ni de una parte ni del otro. El sindicato para eso está, siempre nos hemos presentado como tal. A veces sí nos hemos ido, nos volvemos radicales en ciertos temas, pero es que la violación a veces es demasiado, es demasiado. No dejan otra. Es de no creerse, y a veces creemos que esas acciones son necesarias para ciertas cosas, ¿no? Entonces, o cierta situación, o cierto momento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando conforme pues ellos así lo decidan, conforme las empresas así lo decidan. Nosotros no vamos a claudicar, siempre lo hemos dicho, lo hemos demostrado, y hemos varios años ya en este camino y no nos vamos a cansar. Creo que cada día estamos aprendiendo más y más y más, y conforme vas aprendiendo más, a veces te da más coraje, te da más impotencia de decir, no puede ser posible que tenemos tantos derechos, que hay tantos artículos de la Ley Federal de Trabajo que dicen que así se deberían hacer las cosas y nadie los hace, nadie los cumple. No hay autoridad que los haga valer, no hay empresarios que tengan esa voluntad de aplicarlo, de hacerlo valer, y pues por parte de los trabajadores, sin duda, comentarles lo que comentaste ahorita, Olga, el miedo es una de las herramientas más grandes que tienen los empresarios, sin duda, para usarlo en contra de los trabajadores. Es una de las herramientas más poderosas que ellos tienen, y sin duda el día que nosotros y nosotras como trabajadores les quitemos esa herramienta que ellos tienen, que es el miedo,
sin duda vamos a lograr grandes cambios. Vamos a continuar a través de este camino. Hemos encontrado muchas y muchos trabajadores más que se están sumando, bien lo dijo ya la compañera Avelina, que están participando en los talleres de capacitación, que están abriendo los ojos, que están entendiendo que tienen derechos, porque eso es algo muy importante, que los trabajadores sepan que tienen derechos o que tenemos derechos y que están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en los diferentes convenios internacionales que firma nuestro país, y poco a poco les vamos hablando sobre este tema. Nosotros también vamos aprendiendo, pero también vamos compartiendo este aprendizaje, porque una vez que un trabajador aprenda cuáles son sus derechos, entonces le empieza a inquietar, empieza a sentirse o empieza a sentir que se le están violentando esos derechos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos sembrar en los trabajadores. No queremos solamente decir, yo quiero ser tu eterno representante, yo quiero ser el único que habla, yo quiero ser la única persona que siempre lo que diga es la verdad y verdad absoluta. No, queremos que nosotros lo único de lo que nos estamos encargando es transmitir lo que está pasando dentro de los campos, la voz de los propios trabajadores, transmitirlo con ustedes, transmitirlo hacia la opinión pública. Entonces, eso es nuestro trabajo y vamos a continuarlo haciendo para ir preparando más compañeras y más compañeros que vayan poco a poco entrando en este tema. Sin duda, este año ha sido un año de mucho crecimiento y esperemos que el próximo año se continúe así, incluso se mejoren algunas cosas, porque también el camino que vamos avanzando estamos encontrando pues nuestras propias debilidades como organización, qué nos falta, qué más podemos integrar, qué podemos mejorar. Este año creo que hemos hecho un gran trabajo de combinar lo que es un paro laboral o las acciones directas en donde están los centros de trabajo con acompañarlo con el tema legal, obligar a las autoridades también que hagan su chamba y además acompañarlo de las denuncias que tanto exigen las propias autoridades, donde dicen, es que si no hay denuncia, es porque todo está bien. Es que ningún trabajador se queja. Es que nomás eres tú, Avelina. Es que nomás eres tú, Lorenzo. Es que nomás eres tú, Rodolfo. Es que nomás ustedes del CINCA son los que hacen esto. Entonces ahora los hemos llenado de denuncias de los propios trabajadores. Hemos organizado grupos de trabajadores, incluso desde las oficinas del sindicato, y los llevamos con ellos y les decimos, a ver, aquí están los trabajadores que ustedes necesitan. Aquí están las voces que dicen que están violentando sus derechos. Estos tienen cara, tienen nombre, y esto es lo que está pasando dentro de tal empresa. Entonces, esto los hemos tratado de acorralar en este espacio para que ellos no tengan pretextos para salir, pero sin duda hace falta mucho por hacer. El tema de inspectores, no tenemos inspectores todavía, no hay recurso asignado o suficiente asignado en esta área, en el área laboral todavía en Baja California, ni a nivel federación. Estamos muy, muy pobres ahí en esa parte, y lo poco que hay creo que no se está usando de forma adecuada y tenemos que seguir impulsando sin duda para que esto siga avanzando. Créanme, Claro. no Oye, Lorenzo, pero sí, sí quiero... tenemos muchas actividades. Perdona, tantito te interrumpo porque creo que nos hemos, aquí en Cuatro Vientos nos hemos olvidado o se nos ha pasado subrayar algo sobre este tema de que no hay recursos. Sí los hay. Y cuando a ellos les interesa, al gobierno del estado de Baja California le interesa tener recursos para un objetivo en donde está de por medio la figura de un funcionario, lo sacan debajo de las piedras. Y hace 2 semanas, un poquito más de hace 2 semanas, Lorenzo, el gobierno de Baja California nos da un ejemplo de lo que pueden hacer con tal de tener dinero para sus propios intereses. Casi destinaron o reprogramaron 4 millones de pesos del sector salud, que se utilizaba para comprar medicamentos, jeringas, material necesarísimo para la atención de los pacientes en los hospitales del estado, los desviaron para 2 objetivos.
Uno, las visitas de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Baja California. Y segundo, el informe de la gobernadora Marina del Pilar y el cóctel, ¿sí?, posterior al informe. Casi 4 millones de pesos. Sí, hace ya uno. Sí. Y lo echaron abajo, ¿por qué? ¿Por la protesta? Porque hubo medios de comunicación independientes, bueno, en ese tema, que obtuvieron los documentos de este escandaloso desvío de recursos para cuestiones propagandísticas personales. Pues yo me imagino que de la gobernadora, ¿de quién más? ¿Sí? Que lograron que el tema se manejara a nivel nacional. Yo creo que desde la misma presidencia de la República les jalaron las orejas, decirles, oigan, perdónenme, lo voy a expresar, obviamente no lo dijeron así, pero no mameyes en tiempo de duraznos. Y hay quitaron. recursos en cada partida para todos los gastos. Y finalmente se echó abajo esto, a regañadientes. Entonces, imagínate, Lorenzo, imagínate, Avelina, 4 millones de pesos. Con eso se paga cuando menos 2 inspectores en todo el año, y me voy a lo bajito. Con todo y vehículos y gasolina. Con todo el vehículo, para hacer el trabajo que no está haciendo de inspección laboral Alejandro Arregui y esa Secretaría del Trabajo, que es pura simulación. No, y el propio Arregui tiene dinero. O sea, la Secretaría tiene dinero para hacer su trabajo. Se está haciendo también ahí un fraude al erario, al manejo del erario. Bueno, Lorenzo, no sé si tú concluiste, porque hubo una interrupción aquí para el comentario de Javier. Es que había que subrayarlo, o sea, era el momento adecuado. Me hiciste recordar el enorme peso que yo tenía por no haber comentado esto todavía, ¿eh? No, gracias, sí, Javier. La verdad es que no teníamos conocimiento sobre eso. Creo que sí es muy importante y tienes toda la razón, Tomás, ya con esto cierro, que a veces el presupuesto no es asignado adecuadamente, ellos tienen prioridades y sin duda las prioridades que ellos tienen no son los trabajadores, no es la población en general, sino hay muchos intereses personales, lamentablemente, y esto es en todos los espacios, ¿no? Entonces creo que sí tenemos, nuestro trabajo va a ser continuar presionando, continuar exigiendo, incluso si nos vamos más allá y poco a poco lo vamos a ir haciendo, pero que tendría que ver, como dice Olga, cuánto es el recurso real que está asignado para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado de Baja California. ¿Por qué dicen que no les alcanza efectivamente? ¿Y por qué tienen a tan poquita personal contratada? Porque tienen entre 15 y 18 inspectores contratados para todo el estado, para todos los municipios del estado de Baja California. Y cuando se generan precisamente estas jornadas de inspecciones, ahí trasladan a todos y los traen a todos aquí para hacer las inspecciones, los hacen rápidamente porque lo quieren regresarse, incluso alcanzar a regresarse el mismo día, y por eso es que nada se hace bien, porque no hay un módulo, o sí hay un módulo permanente, pero no tiene personal, al menos en la delegación de San Quintín no hay personal y no hay equipo necesario para poder realizar esas actividades, y sin duda tenemos que ir visibilizando esto, tenemos que ir exigiendo que todo esto sea transparente para que podamos lograr algún cambio. Ese va a ser el camino, sin duda, en términos generales. Muy bien. Muy bien. Y Avelina, ¿tú cómo concluyes el programa? Tus comentarios, por favor. Nada más para reiterar nuestro compromiso real con las y los trabajadores de seguir trabajando. Decía Javier, ¿qué van a hacer ante este gran muro que tenemos enfrente? Pues yo creo que seguir trabajando, seguir denunciando hasta que la denuncia se vuelva costumbre, de ir quitando el miedo en la mente de los trabajadores, y esa es parte de la estrategia del trabajo del sindicato. Y lo he dicho y lo voy a decir, Javier, Olga, creo yo que los trabajadores se tienen que organizar para seguir haciendo, formando sindicatos independientes. El SINJA no se va a dar abasto a arreglar el problema de los jornaleros en México.
pero hemos encontrado una forma. En otra ocasión le estaríamos diciendo, invitando a las y a los trabajadores a organizarse, a formar sindicatos independientes y seguir trabajando el pueblo unido. Como decíamos, la consigna jamás será vencido. Entonces, tenemos dignidad, tenemos el conocimiento, somos inteligentes, entonces tenemos que ir combatiendo la esclavitud, tenemos que ir combatiendo la corrupción, ir terminando con los temores que existen en nuestras mentes, no total, porque el miedo es para tener precaución, el miedo es bueno, pero en cierta medida, ¿no? Entonces, creo que el compromiso ahí está, seguiremos trabajando, luchando para formar un mundo laboral mejor. Muy bien, pues Híjole. muchísimas gracias, Abelina. De verdad. No, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un muy buen programa. Para variar. Sí, para variar, muy buen programa, por la información, cómo se fueron complementando tú y Lorenzo, y la manera en que finalmente, sin proponérselo intencionalmente, pero terminó también saliendo los dos temas. Muchas gracias, Lorenzo Rodríguez, y muchas gracias también, porque desde el inicio del sindicato, que fuiste el primer líder, secretario general del Sindicato Nacional de Jornaleros, pues te diste tú a la tarea. Yo hasta ternura me provocaba ver cómo, y lo sigues haciendo, utilizas tus redes para estar dando pequeñas cápsulas informativas sobre los derechos de los trabajadores, y creo que eso es muy importante. Al principio quizá algunos lo veían como, mira, y ahora cada vez creo que se miran con más detenimiento, porque pues se está hablando de las cosas concretas, no de teoría, no de algo abstracto, sino de lo concreto de los derechos de los jornaleros agrícolas. Entonces, gracias también por haber estado con nosotros este día, y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Sin duda va a haber muchos temas por hablar todavía. Les comento rapidito, ahorita vamos a una reunión con el delegado del IMOS, del Instituto de Movilidad Sustentable, el tema de los transportes. Incluso ya subieron un video hace unos días, ahí estuvimos en las oficinas de ellos, fuimos a ver cómo inspeccionan los camiones, todo esto. Logramos conseguir el contacto y ahorita tenemos una cita con ellos precisamente a las 11:30, y seguramente va a haber mucha información sobre los camiones saturados, choferes que manejan en estado de ebriedad, exceso de velocidad. Vamos a revisar todos esos temas. Entonces, les digo, seguimos trabajando y seguramente va a ser tema para otros. Para la próxima, ya tenemos tema. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias. Ven porque este programa siempre prende la lumbre acá, en Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, Reina Pacheco, Isabel Cruz, Juanita Herrera, Guillermo Valderas. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, a Samuel Hazard, a Arcelia García Santos. Muchísimas gracias. Y bueno, Diego Murrieta dice: mientras el capitalismo voraz sea el modelo económico, seguirá la explotación del hombre por el hombre. No les conviene resolver a las autoridades laborales, porque entonces dejarían un precedente y no convendría al interés de los patrones. Muchísimas gracias, Diego, muy amable por sus comentarios. Amigos y amigas, si les gustó el programa, por favor, denos like, compártanlo con sus amistades, en sus grupos, con su familia, y pues nos estamos viendo hasta el día de mañana. Sí, y con el programa de En el Surco la próxima semana. Que tengan bonita semana, Lorenzo. Que les vaya muy bien. Abelina. Abelina, igualmente. Hasta pronto. Hasta mañana, amigos y amigas. Cuídense mucho.